Bienvenidos al canal El Salón Lúdico. Soy el profesor Erasmo de robótica, pero también me gustan las matemáticas. Bien, vamos a comenzar por el principio como debe ser, a contar. Y para contar necesitamos unos amigos llamados números. Y en este caso vamos a llamar a nuestro amigo, el número 1, el primero. ¿Sí? Y vamos a usar como herramientas para contar bloques de construcción. Aquí tenemos nuestro primer bloque y tenemos un bloque, uno. Quizás lo podemos colocar así o lo colocamos así. Vamos con el siguiente amigo, el número 2. Número 2. En este caso vamos a usar dos bloques, 1 y 2. Fíjense, 1, 2. Pero también podemos hacer lo siguiente, voltear los colores y sigue siendo 1, 2. O incluso podemos hacer como una especie de silla y sigue siendo 1, 2. ¿Ven? Para una misma situación, diferentes soluciones. Vamos a dejarlo así. Ahora vamos con el número 3. En el caso de, podemos aprovechar, en el caso del número 2, preguntarle a los niños qué otras partes podemos contar dos. Por ejemplo, la gallina tiene dos patas, o un loro tiene dos patas, qué otro animalito tiene dos patas. Entonces fíjense que ya los niños empiezan a asociar un número o contar con algo de la naturaleza, cosa que es sumamente importante. Como dije, vamos a regresar al número 3, donde íbamos. Vamos a colocar los bloques apilados, que es la forma monótona o típica, y tenemos 1, 2 y 3. Pero también podemos cambiar otra vez este color, 1, 2 y 3, o podemos colocarlo así. 1, 2 y 3, ¿sí? O podemos colocarlo así. 1, 2 y 3. De nuevo, diferentes soluciones para una misma situación. Ahora vamos con el número 4. 4 bloques, por supuesto. Vamos a apilarlos. Bien, 1, 2, 3 y 4. Pero sucede que uno de los niños, fíjense, cambia el orden. ¿Y qué aparece aquí? Ah, ya va, disculpen. ¿Y qué aparece aquí? Los colores de, o tenemos la representación de los colores de la bandera de Colombia. Entonces ya los niños no solamente que cuentan 1, 2, 3 y 4, sino que empiezan a asociar ideas diferentes. Wow, con esto yo generé la representación de la bandera de Colombia. Si tienen otros colores pueden representar otras banderas, pero en este caso estoy hablando de la bandera de Colombia, que estoy usando 4 elementos, 1, 2, 3 y 4. Vamos ahora al número 5. Fíjense que los números no necesariamente tienen que ser exactamente con contar. Una idea que no tiene mucha relación, lo asociamos a este número. Ahora vamos con el número 5. Aquí los apilamos de nuevo. Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a buscar otra manera de contarlos. Quizás así. ¿Sí? Fíjense. 1, 2, 3, 4 y 5. O así. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos los 5 bloques. Entonces, vuelvo y repito, diferentes soluciones para una misma situación. Ok, que en este caso es contar 5 bloques. Aquí tenemos esta base, ¿sí? Para construcción. Fíjense que aquí tenemos 1, 1, 2, 1, 2 y 3. Con la misma tónica vamos a ubicarlos o reubicar por lo menos en el número 3 otra manera de contarlos, que es si hacemos así. Fíjense que ahora como tenemos el 3, 1,
2 y 3. Ah, pero hay otro niño que se le ocurre y lo hace de la siguiente manera. 1, 2 y 3. Entonces aquí, en esta representación también es válido o es posible colocar los bloques contando el mismo número, pero colocándolos de diferentes maneras, es decir, diferentes soluciones para una misma situación. Eso es todo por los momentos. Espero que les haya gustado, sobre todo que les sirva como herramienta para que les dé ideas, para que trabajen en sus clases, hagan más divertidas las clases, que los niños vivan más las matemáticas y no solamente que sea un número en una pizarra, ok, y que se les ocurran diferentes maneras de contar. Suscríbanse, denle like y estén pendientes porque voy a seguir subiendo contenido de los diferentes tópicos de matemáticas. Chao, nos vemos.